Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparta los vídeos, y a la gente que no comparte los vídeos, os animo a que los compartáis, porque es de ayuda para el canal y para que esta información llegue a personas que lo necesitan, que están en esto del cultivo del aguacate, que la verdad que cada vez somos más. Vamos con un vídeo rápido, perdón, para que veáis lo rápido que está creciendo los injertos que hicimos justo el año pasado, para que veáis el tamaño. Ahí lo estamos viendo. Al lado derecho es la planta de injerto, y al lado izquierdo es una planta que yo compré de vivero, que ya me vino injertada. O sea que, para que veáis lo rápido que está creciendo esta planta injertada, ahí lo veis, ya es un arbolito, ya es un árbol. Ya es un árbol, ya tiene el mismo tamaño que ya tiene el mismo tamaño que el arbolito que está a su lado, en el lado izquierdo. Grabé los dos para que lo comparéis. Al lado derecho de la imagen es la planta injertada, y el lado izquierdo es una planta de varios años ya. ¿Qué es lo que pasa con que el injerto? Pues ahora lo vamos a ver en el vídeo siguiente, en la imagen siguiente. Ahora yo voy diciendo. ¿Qué pasa? Que lo que yo decía, que este árbol estaba en la finca desde hace mucho tiempo, y lo que hicimos fue cortar el árbol. Y claro, aprovechamos que lo que hacemos es un injerto, es una renovación o sea, aprovechamos todo el sistema radicular de esa planta. Ponemos una púa de un aguacate, en este caso fue aguacate fuerte, que pusimos hass y fuerte. Las de hass no me pegaron y pegaron las de fuerte, y ahí veis el tamaño que tiene ya ese árbol. Y en un año de un árbol que tú tengas en tu finca que no produzca, haciéndole un injerto y un injerto que pegue, puedes tener en un año ya un árbol como si tuviera 6 años, a lo mejor 5 o 6 años de una planta comprada en un vivero, ¿vale? Estás ganando ahí por lo menos 3, 4 años o más de tiempo. Claro, hace falta tener pues un árbol antiguo, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Tampoco el árbol que yo corté tampoco era tan grande. Imaginaros si fuera un árbol que tuviera un sistema radicular más grande. Todavía esos injertos estarían creciendo más rápido, ¿vale? Ahí estamos viendo. Este año no ha florecido. Me imagino que el próximo año debería de tener flor y cuajado de fruto. Ahí lo estamos viendo. Ahora ya en estas imágenes lo vamos a ver un poco más de cerca, para que veáis el grosor que tiene el tronco, que sería del árbol antiguo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Pero que hay que realizar algunas labores de poda ya también. Esas ramas que están yéndose para abajo, hay que podar un poquito. Todas estas cosas debemos de irlas haciendo. Y nada, contento con ese árbol de injerto. Ahí veis, ahí lo contrario. Ahí veis el árbol de la izquierda es el injertado. El árbol de la derecha es el que vino injertado de vivero. A la izquierda, el que estamos viendo ahora, el árbol que injerté yo, que ya llevaba muchos años en la finca, pero ni se regaba bien ni nada, y fue creciendo lentamente. Pero ahí veis. Ahora vamos a ver el tamaño del tronco que tiene. Ahí estamos viendo. Tampoco es un árbol tampoco tiene un tronco muy grande, pero sí tenía ya un sistema radicular más marcado. Y ahí estamos viendo los injertos. Ahí se ven los injertos. Ahí ¿qué fue lo que hice yo? Que es lo que enseño. Podéis ir a lista de reproducción, a injertos, y ahí tengo varios vídeos de cómo hacer este injerto. Es un injerto lateral en un árbol adulto. O si no, buscar el vídeo aquí en los vídeos del canal. Pero bueno, que sepáis que hay una lista, ir a lista de reproducción, que ahí hay varios vídeos sobre el tema injerto, y es un curso gratuito. Está bastante bien, se podría hasta vender, y ahí aprendéis a hacer los injertos, ¿vale? Como dije antes, hay que realizar algunas labores de poda por abajo,
Más que nada, sobre todo por abajo, por los centros más o menos está bien. Se puede quitar alguna rama, pero para que veáis la rapidez que va creciendo y cómo ha alcanzado ya al árbol que está al lado de... Ahí lo estamos viendo, el árbol de al lado, que fue comprado de vivero pues hace por lo menos unos cuantos años ya. En un año ya tenemos un árbol con la fuerza radicular que tenía de la planta anterior, de la variedad anterior, cómo se ha formado ya ese árbol. Y esa es la ventaja que tenemos de hacer un injerto en un árbol adulto. ¿Cómo lo hacemos? Cortando ese árbol, esperando a que ese árbol reviente, y en esos reventones verdes es donde vamos a hacer el injerto, no en la madera antigua, porque si no no suele pegar, por lo menos a mí o por estas zonas no suele pegar de esa manera. Es mejor hacerlo en verde, el injerto en verde. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, un vídeo así para que veáis cómo va de rápido el árbol de los injertos. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.